Juan está aquí a mi izquierda y ahí la camarita lo va a enfocar con todo lo que fue avanzando durante nuestra Me conversación. gusta porque creo que se inspiró, ya nos contará un poco con la conversación, ¿no? Con la charla ahí. Imposible verlo. Un paisaje Hermoso. espectacular. Mirá. Espectacular. No, qué hermoso. Estamos llegando al tan temido último bloque de letras magnéticas, pero contentos porque hoy tuvimos todos invitados presenciales. Chochos. Sí. Iba Estamos en- con nuestro último invitado. Sí, Juan Yan, a quien yo por lo menos quiero dedicarle un fuerte aplauso. Vamos. Porque es un capo. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Che, ¿sabes qué? Creo que ¿Se escucha? intercambiamos auriculares Auriculares. en vivo. Vamos, dale. Ay, a ver. A vivo. Ahora sí. Eso es lo bueno de lo presencial. A ver, fíjate si ahí me... Ahí te escucho bien. Bueno. Me escucho a mí. Bueno, ahí arrancamos acá con estos ajustes técnicos, porque desde que hicimos Relatos al Agua, que fue una mixtura entre cuentos y acuarelas, que estuvo espectacular, si no recuerdo mal fue el año 2023, si no recuerdo mal, que tengo ganas de entrevistarlo a él, al señor Juan Yan, que estuvo ahí poniéndole mucha onda con sus él es tallerista y estaba con sus alumnos, hicimos ahí un crossover entre cuentos y acuarelas. Así que lo vamos a presentar como corresponde a Juan. ¿Qué te parece, Jessy? Dale, vamos. Juan es artista visual enfocado en la pintura en acuarela desde hace 15 años y docente de arte desde hace 10. En la búsqueda de una plataforma que organizara sus ideas sobre este mágico medio, fue construyendo El Camino del Agua, un espacio digital para aprender acuarela que es, en el fondo, una excusa para algo más grande, la investigación de las fuerzas naturales y de nuestra propia naturaleza interna a través del agua. Desde su taller en Colegiales, Buenos Aires, acompaña a personas de distintas partes del país y el mundo a desarrollar la técnica y a mirar los mecanismos sutiles del cuerpo que la convierten en un arte. Como pintor le interesa el agua como una fuerza viva. Su lenguaje se enfoca en la soltura, en la combinación entre expresividad y sutileza. Trabaja desde la intuición y la improvisación, dejando que el agua marque parte del camino. Le apasionan los temas naturales, el cuerpo humano, la ciencia ficción, los mundos un poco distintos a lo conocido, siempre buscando un delgado equilibrio entre lo evocativo y lo descriptivo. ¿Qué le escribí? Un arte. Hermoso. ¿Querías que empecemos a hablar de algo de todo eso? Empezamos, pero antes de comenzar, Juan, te comento que nos va a estar acompañando Víctor del Bodegón Ediciones. Acá va a estar también ayudándonos a entrevistarte. Así que, bueno, Juan, buenísimo todo este trayecto. Sí, la verdad que es una época particularmente interesante porque siento que estoy integrando un montón de eras o de etapas de mi vida. A la hora de describir un poco lo que vengo haciendo últimamente, se me cruzaban, ¿no? Aspectos personales, aspectos profesionales, lo que tiene que ver con el taller, lo que vos conociste con el evento de intercambio de disciplinas. Hay un área que tiene que ver con mi faceta como artista, como pintor y sobre todo como contemplador de la vida, si se quiere, ¿no? Porque un artista visual muchas veces pinta mientras camina, mientras está dando una ducha, mientras habla con gente. Entonces hay mucho de esa sensibilidad de artista que no tiene que ver puntualmente con la profesión de enseñar, y después sí viene, o en paralelo, digamos, a veces cabeza a cabeza, gana más el docente, a veces el artista, pero sí es muy fuerte la vocación en los últimos años de comunicar ideas, por un lado para enseñarme a mí mismo a organizar mejor los conocimientos que yo voy incorporando, porque cuando uno enseña aprende mejor, y por otro lado para acompañar a otros y que reciban ese apoyo que tal vez yo recibí en algunos lugares, como en la universidad, cuando estudié arquitectura en la UBA, diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires, y recibí un montón de ayuda junto con otros maestros que me acompañaron, y es un ida y vuelta, ¿no? Un poco lo que venías compartiendo hace un ratito con el acompañamiento a las personas que quieren publicar un libro. Bueno, yo también me identifico mucho con eso de ayudar a la gente a que se reconozca pintor, que se reconozca artista, aunque sea de manera amateur, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Amante de lo que hace, aunque no haya publicado, no haya hecho una obra, una muestra individual o lo que sea, pero saber que tiene la capacidad de poder pintar
y que no existe eso de no sé dibujar, no sé pintar, sino que estamos todos aprendiendo, no hay dónde llegar. Son frases trilladas, pero a veces uno se olvida de esas verdades universales, ¿no? y se compara. Entonces ahí está el rol docente muy marcado en mí y bueno, lo trato de disfrutar lo máximo que puedo. ¿La gente llega con miedo al taller? ¿Los que nunca pintaron llegan con un poco de temor? Y en general sí, por la cuestión intrínseca del arte y por la particular de la acuarela, que tiene un estigma de que es un arte difícil, de que es la más difícil de las técnicas visuales. No es que sea la más difícil, es la más abarcativa en las posibilidades y en el espectro expresivo. Entonces es abrumadora porque es absolutamente honesta el agua, no tiene forma. Y si uno le da libertad, rebalsa y atraviesa y rompe y destruye la forma de lo que querés hacer y demás. Entonces es un vértigo y ahí radica un poquito la parte del miedo. Pero después está la parte del agua interna, que ahí es donde yo hago mucho hincapié en el camino del agua, en la plataforma que yo fui armando en estos años, que es poner al artista en el centro también de la parte de la técnica. No solamente lo que la mano sabe con su talento, que se desarrolla y se convierte en habilidad, o sea que con práctica se mejora, sino que también está todo el desarrollo interno de la persona. ¿Qué siento? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me da miedo pintar? ¿Qué me pasa con la hoja en blanco? ¿Por qué no quiero mostrar cuando termino de pintar algo? Mucha gente no se anima a mostrar porque, ay no, porque los demás son, ¿no?, al lado de lo que veo, mejor no compartirlo. Y es todo un trabajo de aceptación y de, ¿cómo decirlo? Como de empezar a reconocer que es genuino todo lo que sea que estés viviendo mientras estás pintando. O sea que nada de la experiencia está mal. O sea, todo es extrapolable a la vida en general, pero yo lo llevo a la pintura. Mientras estás pintando, yo recién estaba haciendo esto, estaba con un montón de cámaras en vivo, están ustedes charlando y me atraviesan un montón de emociones. Me perforan un montón de sensaciones de el síndrome de impostor, un montón de situaciones, y yo tengo un montón de años de esto. Y el tiempo, ¿no? Hay algo también del tiempo, no sé cómo lo sentís, pero el decir, bueno, tengo un tiempo determinado para pintar, me imagino que es una variable. Sí, recién lo hablábamos. En particular a mí siempre el tiempo me resultó un gran maestro porque te restringe, tenés una variable menos que en realidad es la posibilidad de analizar mientras creas, que son dos operaciones diferentes del cerebro y que muchas veces por error o falta de entrenamiento las cruzamos sin querer y nos ponemos a juzgar mientras estamos creando. Es como que un chico de 6, 7 años le diga, no, está mal caminar por ahí porque ahí no está permitido, y el chico está jugando y no entiende la diferencia entre lo lúdico y el bien y el mal, ¿no? Como esa dicotomía entre lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. Así que cuando no tenés tiempo, es solamente la acción pura del presente. Entonces es mucho más fácil avanzar. Después el resultado se verá, pero avanzás. Y en 20 minutos podés crear algo que de otro modo lo desperdicias haciendo pavadas sin darte cuenta, ¿no? Fíjense el valor del tiempo. Claro, tal cual. ¿Sí? Y ¿Está para eso? Ah, bueno. Estaba ahí, Dani. Para hacer una pregunta. Como panelista, sí, Ahí sí. va. Le voy a con cara de preguntar. ¿Le tiro una? Sí, que vos Sí, quieras. por favor. No, yo más que nada porque estaba Pará, justo... pará. Y ya que estamos hablando de agua, ¿me pasas un mate? Porque me quedó un poco seca. Ahora sí. No, justo Fernando, y me tocó a mí también hablar del territorio de donde somos, ¿no? Y veo el cuadro que hay como un lugar, un espacio donde hay una canoa y hay agua, ¿no? Y el agua, personalmente, para mí es el elemento más hermoso y abrazador. Es el que te refresca, es el que, bueno, estamos en agua durante 9 meses antes de salir. ¿Vos te quedaste en una ciudad que tenía un río? Es mi pregunta, porque generalmente cuando uno está en una ciudad con un río es muy distinta a otra ciudad que no tiene río. Es como la gente más tranquila, no sé si... ¿O no? ¿Lo decís por esta ciudad? No, por vos, ¿de dónde sos? De acá, de Buenos Aires. Bueno, tenés el río acá, o sea, está... Tengo el río acá y hay un montón de arroyos que pasan por debajo, Ok. que aunque nos olvidemos están, porque Buenos Aires tiene un montón de riachos o de ríos que nos atraviesan, sí. No, puntualmente el agua es un elemento tremendamente potente para la acuarela en sí como tema. Y yo acá estaba pensando qué hacer, venía caminando, ¿no? Venía entrando al lugar y tratando de imaginar, tenía 2 o 3 opciones, y cuando te escuché,
¿A vos te preguntaban cuál era el tema preferido de Los Redondos? ¿Sí? ¿Y cuál dijiste? Yo dije el pie de los astilleros. Bueno, ahí está. Ahí está. Pareció. Porque en el año 92 yo voy al viaje de egresados de Cosquín y me compro el cassette de La Mosca y la Sopa. Y me marcó muchísimo. O sea, no soy fanático de Los Redondos, realmente no lo escuché muchísimo más durante el resto de mi vida, pero ese disco en particular es un cassette que me lo compré original, y imagínate como toda una situación súper emocional. Y venía pensando qué puedo pintar, y yo me agarro mucho de lo sentimental a la hora de elegir un tema, porque me tiene que mover adentro mi emoción. Entonces, un día el bote volcó, ¿no? Toda esa situación de la letra de la canción, a mí me significaba mucho drama, como las canciones, viste, re profundas, re intensas. Entonces tratar de que el agua salga a jugar un poco eso, soltando el resultado, que eso es un poco el desafío de la acuarela. Uno plantea una idea, una propuesta tonal, viste, luces claras, de claroscuros y composiciones, y después la idea, por lo menos desde mi punto de vista, es permitir que la forma final sea la que sea dictaminada por el presente total, que no soy yo, digamos. Yo soy el que está controlando un 1% de todo el campo. El agua puede hacer lo que quiera. Claro, claro. Es mucho de jugar con la improvisación. Entonces ahí, un poco en la historia mía, yo lo que trato es de incluir, como decía al principio de la charla, todas las capas que fui viviendo. Yo estudié bastante aikido, trabajé bastante con modelo vivo durante muchos años, entonces ahí está alguien, viste, en vivo posando, respirando frente a vos, y tenés esa cuestión del tiempo, el aikido, el movimiento natural, las fuerzas naturales. Me interesan mucho cuestiones como el taoísmo, como los elementos. Y meditaciones, cuestiones orientales que sin tener desarrollo, sin haber sido un monje ni nada por el estilo, ni siquiera me interesa. Entiendo la esencia y trato de traer una minúscula partecita de eso a mi actividad, o sea, en el sentido de reconocerme hueco y vacío, un montón de conceptos que fui incorporando con los años, y que no quiero que se queden en una... paja mental, perdón la palabra, pero que se entienda bien esa idea de que no sea conocimiento erudito y nada más, sino, o sea, concretarlo de alguna manera. Y la verdad es que después de haber probado 2 millones de cosas en mi vida, cuando encuentro la acuarela me doy cuenta que es un campo infinito de exploración, que siempre me sorprende y que siempre me desafía. Entonces no siento nunca que estoy controlando el agua. Y volviendo a tu pregunta, cuando me decías el miedo que recibe la gente, que siente la gente cuando está por empezar a pintar acuarela, es eso de que, no, pero yo nunca voy a controlar el agua. Y no la vas a controlar nunca. Es la idea. Es la idea. Como la vida, digamos. Claro. Si no lo puedo controlar, no voy a clase. Claro, en realidad es administrar todo lo que vas sintiendo cuando te das cuenta de que es algo imposible de controlar. Y paradójicamente, cuando vos reconoces eso, entras como un estado más de calma y empezás a controlar un poco tu agua interna. Todo el tiempo estoy hablando de eso, ¿no? El clima de afuera, el clima de adentro. Si vos controlás cómo estás adentro, y esos son principios bastante espirituales, ¿no? Crear la realidad primero desde el centro, ponerse uno en el centro de tu propia experiencia. ¿Y eso es algo que fuiste como trabajando y armando vos? Todo esto de quizá relacionar esta especie de filosofía con la acuarela, ¿o lo leíste en algún lugar o lo aprendiste? ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo creo que la cultura general... Porque es súper interesante, digo, está buenísimo. Es súper interesante, claro. Yo creo que hay millones de creaciones artísticas que apuntan a contarte una mirada de la construcción de la vida desde ese punto de vista, y si uno sabe leer entre líneas, ya sea mirándote Matrix o leyendo a Siddhartha o en un fogón con amigos, en esas conversaciones profundas, viste que a veces la persona menos imaginada termina siendo un maestro, uno se puede dar cuenta de que todo en realidad sigue ciertos patrones. Entonces a mí, por ejemplo, cuando doy clases me gusta mucho poner algunos ejemplos que son cotidianos, como ejemplos de
de qué pasa cuando vos estás cocinando, si colocas algo, si esperás, si esto se pasa, cuánto tiempo, si algo puede estar 2 horas en una sartén cocinándose, porque a veces la acuarela se sobretrabaja mucho por querer corregirla y la arruinás y es peor. Entonces busco ejemplos cotidianos para que la gente entienda que lo mismo pasa en todas las áreas de la vida, digamos. Entonces ahí entendés que las leyes que rigen todo no son muy distintas en realidad y que la vida no es tan compleja como parece cuando uno mira con los ojos entrecerrados, como los pintores hacemos siempre para entender un poquitito más claros y oscuros, entrecerrados un poco los ojos y todo se ve más parecido. Esa es mi manera, mi forma. O sea que vas a aprender acuarela y salís también con otro bagaje y otras, me imagino, sensaciones corporales también. Es que depende de la curiosidad de cada uno hasta donde quiera llegar. Claro, pero el campo claro, está. claro. Sí, las posibilidades están. ¿Y cuánto hay también de la respiración? Porque yo te veía a vos ahí laburando y cuánto esto, que imagino que está conectado con lo emocional o con las cosas que te va despertando, o mismo el factor tiempo como presión, ¿cuánto hay de poder mantener ahí un pulso? ¿No? Porque si ya que no puedes controlar, el agua no la puedes controlar, hay algo de lo que entra dentro de ese margen de maniobra que debe ser también complicado. El margen de maniobra, ¿te referís a cómo vos gestionás, cómo te vas sintiendo? Si te sentís presionado, digamos, capaz que por apurarte, viste, te mandas ahí un mosquillo. Y bueno, lo que pasa que es la experiencia. Por ejemplo, yo ahora estoy muchísimo más nervioso y con la respiración más tomada, como contenida, porque no lo hago esto todo el tiempo, hablar a cámara, en el micrófono, estar escuchando con un HD increíble el audio, tenerlos ustedes. Estar al lado mío. Están al lado. Sobre todo. Es que si lo decía era peor, me sentía más nervioso, ¿no? Que yo estoy negándolo. Pero por supuesto que hay una relación muy fuerte, íntima y muy fuerte que se genera con el papel mientras estás trabajando. Imagínate, por ejemplo, alguien a quien vos le empezás a hablar y no te responde nada. Y vos le contás cosas y no te dice nada. Y le seguís hablando. Es decir, che, ¿me vas a responder? Porque me siento un monólogo hablando con la pared, ¿viste? Y no me respondes nada. Y pasa eso a veces con la pintura, hasta que en algún momento algo hace clic y el papel ya te empieza a devolver alguna imagen o alguna sensación de integración. Y dices, bueno, esto tiene que ver con esto y acá estaría faltando algo. ¿Y cómo lo sabes? ¿No lo sabes? Bueno, ahí está todo el proceso cognitivo, ¿no? Como uno va comprendiendo lo que está pasando en la hoja. Pero a veces para llegar a escuchar tenés que tomar un poquito de distancia, porque también pasa eso, ¿no? Si estás demasiado obsesionado con entender lo que está pasando y con querer llegar a un resultado, te estás perdiendo un montón de posibilidades que están ahí, frente a tus ojos. Y muchas veces yo, por ejemplo, te preguntaba, ¿puedo pintar parado? ¿Me siento por la cámara? Porque a veces cuando yo pinto parado tomo distancia física. No sé si es el cuerpo etéreo que se separa del papel, o yo que puedo mover. Me gusta mucho bailar también, entreno danzas contemporáneas, contact improvisación, hace más de 10 años que hago eso. Entonces, todo lo que tiene que ver con habilitar el cuerpo para que sea partícipe de la actividad, hace que las emociones se puedan expresar mejor. Entonces, la respiración tiene que ver muchas veces con estar demasiado en la cabeza. Si uno libera el cuerpo, viste que hay técnicas de teatro, yo no las conozco, no las hago, pero técnicas, viste, para soltar la tensión, claro, y todo eso, o de respiración. Entonces, cada uno encuentra sus propios caminos, digamos. A mí me gusta mucho lo del movimiento corporal mientras estoy pintando, porque de esa manera las pinceladas no salen de la mano ni de la muñeca, sino desde, claro. Eso, por ejemplo, yo lo aprendí hace muchos años cuando estudiaba derbake, que es una técnica de percusión árabe. Es un tambor con una forma de copa, hermoso, que ese es el que toca generalmente para las odaliscas que están bailando, ¿no? La danza del vientre y todo eso. Y el derbaquista toca muy rápido, con un montón de efectos y qué sé yo. Entonces el movimiento, ahí me enseñaba Sergio Montana, uno de mis grandes maestros en lo musical, que el movimiento venía como un látigo desde la espalda. Entonces uno como aprende a soltar la mano, el brazo y el cuerpo entero para que el movimiento sea más natural. Claro. Y son pequeñas cositas que te van quedando, entonces a la hora de pintar como que tratas de incluir todo. Claro, está bárbaro. ¿Y hay un momento en el día, Juan, que decís, ahora necesito pintar? Por lo general yo soy un artista que en esta etapa de mi vida trabajo
mucho más compartiendo en situaciones sociales y pintando en vivo, ya sea en eventos, o cuando me reúno con amigos, o cuando estoy en clase con mis alumnos. Trabajo muchas veces pintando en bares, también solo, pero me escapo, me voy un día a algún lugar y me siento mucho más cómodo a veces pintando o con amigos. Me siento mucho más cómodo compartiendo el momento artístico cuando estoy en vínculo, en sociedad. Soy bien acuariano en ese sentido. Me gusta como estar viviendo situaciones, viste, con otros. Y ahí, como lo que pasó recién, me desato mucho más y es como que me apoyo en eso. Digamos, en ese sentido me identifico un poco con algunos pintores que ponían 2, 3 televisores con el ruido blanco, viste, volumen alto para que se apague la cabeza y de esa manera se podían soltar. Y en esta etapa de mi vida estoy en eso. Sigo trabajando la cuestión de la intimidad conmigo como para poder seguir desarrollando eso. No es que nunca pinté, he pintado infinidades de pinturas en soledad, pero generalmente lo disfruto más cuando estoy con alguien o cuando estoy compartiendo con grupos de personas y cuando puedo compartir el proceso. Porque ese es otra área interesante. Muchas veces uno ve la pintura terminada y no se imagina cómo se hizo. Y puntualmente la acuarela, que tiene tanta estrategia y contraestrategia y reservas y situaciones que uno no se imagina cómo la luz quedó porque la reservó desde el principio. Entonces, miren, por ejemplo, la cubierta del barco de la barcaza, es blanco papel. O sea, todo lo que ven blanco de ahí, o luz de ahí, no es una luz que yo agrego. Claro, tiene que estar así del inicio. Es el papel original. ¿A qué iba? No sé, pero te puedo meter una pregunta ahí justo. Sí, que aprovechemos. Ya que porque te vi en un posteo que hiciste referencia a una especie de explicación que le tenés que hacer a las librerías artísticas, ¿no? De los materiales que venden. Quilombo que se armó con eso. ¿Se armó quilombo? Sí. Ah, yo lo vi, pero no vi la repercusión. Lindo. Ah, bueno. Era la idea. Porque, o sea, lo que yo entendí que es como que vos trabajás con materiales y quizá quien te los vende no conoce las características de lo que vos necesitás. ¿Es así? Sí, de repente me di cuenta que estaba en una cruzada por... no, es que es muy influyente la calidad de los materiales en lo que hacemos cuando alguien está comenzando. Porque cuando vos, qué sé yo, viste, vos... Si a vos te dan una bicicleta más o menos y te dicen, bueno, anda por la arena, anda por el pavimento, anda por, bueno, más o menos, si vos ya sabés andar en bici, tenés musculatura y qué sé yo, te las vas a arreglar. Pero un chico que está aprendiendo a andar en bicicleta, es una analogía lo que hago, pero si le das una bicicleta con ruedas cuadradas, no va a aprender nunca. Claro. Y se va a frustrar y va a decir, yo no sirvo para esto. Entonces lo que está pasando hace mucho tiempo es que dos cosas, la economía y el desconocimiento de los vendedores de las... En términos generales, por supuesto, digo, ¿no? Hay librerías artísticas de mucho prestigio, de mucha antigüedad y que conocen un montón de materiales de acuarela, pero en términos generales es el medio que menos conocimiento tienen, la coyuntura económica que es bastante crónica hace que los materiales que terminan llegando acá queden muy caros por toda la cuestión aduanera, impositiva y demás. Y por otro lado, los importadores traen materiales que son de una calidad inferior y te los ponen en la vidriera como si fueran profesionales y le ponen logotipos y sellos y demás, porque el marketing, yo trabajé 8 años en diseño gráfico, entiendo perfectamente cómo funciona ese mecanismo, pero alguien que no sabe, inocentemente va, gasta un montón de plata en algo que después no le sirve, se frustra. Entonces lo que estoy haciendo es explicar a los vendedores, miren, este material no funciona porque tal cosa, debería tener esta cualidad, fíjense si pueden traer una marca similar a estas. Y bueno, nada, yo creo que es educarnos entre todos y tratar de que los docentes funcionemos como un puente, colaborando entre los artistas y los vendedores de materiales. En definitiva, los artistas o estudiantes son los clientes de las artísticas, para que puedan seguir pintando, porque lo importante es que se siga difundiendo la acuarela y que no quede resignada a un lugar de nicho, ya sea por lo difícil que resulta, porque requiere, es verdad, hay que pintar mucho para aprender a pintarla bien y disfrutarla, pero uno puede pintar mucho si puede tener buenos materiales, buenos maestros y ganas, obviamente. Tengo una, Juan, tengo una acá. Obvio.
de lo que venimos hablando y también algunas imágenes que me venían después del Pibe y los Astilleros, vi el desborde de la gente, ¿no? Que salió a la calle, que irrefrenable, ¿no? Digo, ¿podés contarnos así como desde tu punto creativo a qué tanto la frustración como el desborde en la obra de Acuarela? Que me parece que están ahí esos elementos todo el tiempo. ¿Qué pensás de eso, del desborde? Como experiencia personal. Sí, ¿no? Y que pasa ahí, me imagino, porque se frustra y se desborda. Pero también sí, yo he metido una acuarela en la bañadera un día. ¿Querés agua? Eh, Anda a la bañadera. sí, sí. No, pasa, a ver, generalmente lo que sucede es que uno construye todo un universo de idealización antes de empezar a pintar, de qué quiere experimentar, qué quiere que suceda. Generalmente si tenés una fotografía también hay una comparación inevitable con esa imagen que estás queriendo interpretar y en algún momento del camino te confundís pensando que en lugar de interpretarla la estás teniendo que describir. Y creo que ahí es donde empieza a aparecer ese germen de frustración, cuando te das cuenta de que las cosas no están yendo hacia donde vos estás apuntando porque estás apuntando a un destino y no a una dirección. Entonces creo que el principal camino es corregir eso, decir, bueno, yo voy a ir más o menos para allá. Después es una aventura, o sea, la pintura tiene que ser una exploración, sentarse a escribir tiene que ser una exploración, bailar tiene que ser una exploración. ¿Cómo vas a ya prever todo lo que te va a pasar? Y el desborde surge justamente cuando no tenés la capacidad de poder ir bajando el agua justamente del vaso antes de que desborde, ¿no? Cuando vas acumulando una frustración y la otra, y la otra, y la otra, entonces cada pincelada carga con la responsabilidad de resolver todos los problemas anteriores que no pudiste perdonarte. O sea, llévalo a cualquier campo de la vida, pero se vive muy intensamente. De verdad, porque uno... Yo quería pintar con acuarela. Pero es que es buenísimo. Sí, obvio. Es buenísimo porque es vivir la vida de una manera mucho más rica, mucho más potente, me parece a mí. También hay paseos preciosos de pintar una acuarela sin ningún exabrupto, sin ningún... Con mucha práctica, imagino. No, no necesariamente. No, si vos te pones un objetivo bastante acotado y concreto, es súper delicioso y disfrutable pintar acuarelas. Lo que pasa es que cuando empezás a utilizar pigmentos más puros, en más cantidad, y un poquito más de cantidad de agua, y pinceles un poquito más grandes, por ejemplo, que es algo físico, lógico que pueda pasar, porque es una técnica material, analógica, empiezan a aparecer. Es como, ¿te gusta manejar? Sí, manejar por la ruta es cómodo. Bueno, pero yo te doy una Ferrari que va a 380 kilómetros por hora. ¿Te vas a bancar esa velocidad? Porque cuando vas más rápido pasan más cosas. Entonces pasa lo mismo, digamos. Claro. Pero es maravilloso. Juan, llegó el momento de incomodarte. Acá, listo. Vamos a hacerte. Vamos a hacerte un. Y ahí vas a tener que también mantener el pulso. Porque tenés que mantener la respiración, tenés que mantener un montón de aguas, de tus aguas internas, más internas, mantenerlas tranquilo, porque durante un minuto te vamos a vapulear a preguntas. ¿Estás preparado? No. Así que somos 4 contra vos y te vamos a hacer las preguntas más variopintas que podamos. Así que en 3, 2, 1 empieza el ping-pong magnético para Juan Ian. ¿Un color que te inspire? El violeta. ¿Cómo te cae el acrílico? Simpático. ¿El color que más te guste aplicar en las acuarelas? El Seu Chikara, que es un color de la marca con la que trabajo de Brasil, que es un color maravilloso. Es una especie de azul con lila precioso. Si te digo la palabra simpleza llevada a la acuarela, ¿qué frase te surge? Luz. Muy bien. Te voy a preguntar un lugar para ir de vacaciones. Brasil. ¿Una película? Una película. La forma del agua. Ah, Enemy at the Gates. Enemigo, ¿cómo es? La batalla en las puertas de Stalingrado.
es maravillosa, búsquenla. Ok, bien. ¿Mar o río? Mar. Ha pasado por el ping-pong magnético. Gracias. La verdad que siento que aprendí más que de acuarela, de formas distintas, ¿no? Alternativas de vivir la vida. Muchas gracias. Es espectacular poder hablar abiertamente sobre esto, meterse un poco en la técnica y después salir a otras áreas. Ojalá que la gente se anime. ¿Querés que les cuente un poco dónde me pueden encontrar? Este es el momento. Obvio. Este es el momento, sí. Bueno, juanyan.com, pueden buscarme en el navegador como juanyan.com y en Instagram juan.yan. Yan es I-A-N, es el final de mi apellido armenio, que es muy largo y difícil, así que juan.yan en Instagram me pueden Excelente. consultar por talleres online presenciales o para directamente saber qué es lo que hago. Me encanta. Buenísimo. Espectacular. Bueno, Qué la lindo. pasamos, Placer. parece que espectacular. Che, Creo que es esa pintura. ¿Cómo sería? Pintura, ilustración, Es una pintura. pintura. Es una pintura, sí, pintura Hermoso. sobre un papel de algodón, es un papel 100% de algodón, de muchísima calidad, para que los colores se mezclen y queden ahí bien fuertes, así que bueno, elegí un lindo material para hoy. Escríbanle, Gracias. síganlo en las redes a Juan, la verdad que es un capo. Y gracias a todos los invitados que pasaron hoy, estuvo buenísimo. Y no se olviden de suscribirse al canal de YouTube de Letras Magnéticas, a dejarnos su like. Y si les gustó el programa, también pueden compartir el link a sus amigos, amigas, compañeros, peores nadas. Pueden compartirlo a todo el mundo y avísenle que hay un programa que sale los sábados a las 2 de la tarde y que está buenísimo y que difundimos artistas de todo tipo y de todo color.